Saludos a todos los que nos están observando y estamos aquí nuevamente para resolver algunos problemas sobre multiplicación de polinomios. En este primer caso tenemos dos monomios y nos piden calcular el producto y dar como respuesta, dice, la suma de los exponentes de las variables. En este caso lo que se hace generalmente es primero operamos con los coeficientes, raíz de 6 sobre raíz de 9 y raíz de 3 por raíz de 5. Multiplicamos esos dos coeficientes. Y luego escribimos las variables agrupando, en este caso, x y sumando los exponentes, tanto para este factor como para el otro. Igualmente para y, etc. Entonces tendríamos de esta forma: raíz de 6 sobre 9, que es el coeficiente, y el otro raíz de 3 sobre 5. Y x sumando x menos 6n y el otro 4 más n. Igualmente hacemos para y. Ahora, reduciendo y multiplicando esto, aquí mismo podemos sacarlo rápido: 6 por 3, 18, porque son raíces con el mismo índice. Raíz de 6 por raíz de 3, raíz de 18. Y raíz de 18 es raíz de 9 por 2. Entonces, raíz de 9 tiene raíz, en este caso es 3, y quedaría otro. Y aquí simplemente reducimos los términos, teniendo entonces este resultado. Era 9 era 18, es decir, 18 es 9 por 2. Y 9 raíz de 9 es 3, sale fuera del radicando, entonces tendríamos 3 raíz de 2. Y abajo 9 por 5. Podemos simplificar tercia 9, y tendremos este resultado, raíz de 2 sobre 15 por esto. Finalmente, lo que nos pide es la suma de los exponentes de las variables. Estamos hablando de 9n menos 3n. Entonces, reduciendo eso, tendremos que el resultado es 12. A continuación vemos otra multiplicación que dice: efectúa la multiplicación e indica la suma de coeficientes del producto. En este caso ya son dos polinomios. Entonces, la regla en este caso es multiplicar este primer término por el primero del otro factor. Luego, este mismo término con el segundo término también del otro factor. Entonces, en ese orden podemos ir multiplicando también el menos 2x por este término y menos 2x por 5. Y finalmente el 1 por cada uno de estos. Entonces, haciendo eso tendremos el siguiente resultado: 3 por 4, 12. Aquí hay 2 y aquí hay 3, entonces se multiplican las variables, pero los exponentes se suman. 3 por 5, menos 15 con x al cuadrado. Ahora menos 2 por 4, menos 8. Y aquí hay 1 y aquí hay 3, sería 4. Entonces de esa forma, menos 2 por 5, menos por menos más, 10x. Luego 1 por 4x, 4x al cubo, y 1 más 1 por menos 5, menos 1. Entonces, a continuación nos queda solamente ordenar, preferiblemente, aunque no nos pide esa operación, pero ordenando tendríamos este nuevo polinomio y ordenando en forma descendente. Y lo único que nos queda es sumar los coeficientes. Los coeficientes son 12, 8 más 4, menos 15, 10, menos 5. Entonces, sumando, vamos a tener este resultado que es menos 2. A continuación, vamos a resolver este problema donde se aplica ya con algunos polígonos, en este caso con algunas figuras geométricas. Nos dice: calcule el área o de P más Q de este sector, de esta zona sombreada de azul, si P y Q representan o indican áreas. Entonces, primero calcularemos el área de este primer rectángulo, en este caso el de P. P se puede calcular por una simple inspección. La estrategia sería, una de las estrategias sería área del rectángulo menos área del triángulo. O sea, si al total le resto esta parte, entonces tendríamos ya su valor de P. Para eso,
también antes yo puedo decir, como este es 2, esto también es 2x. Este es 2x. Y entonces también esto es 2x. Entonces yo puedo ya tener calcular el área del triángulo. Como voy a necesitar los valores para el área del triángulo, entonces necesitamos deducir. Pues en un rectángulo los lados opuestos son congruentes, entonces este triángulo es un triángulo isósceles de rectángulo del lado o de cateto 2x. Con eso entonces nosotros ya podemos calcular ya su área. Para eso entonces diremos el área el área de P será eh, el área del rectángulo, el área el área total del rectángulo, menos el área del triángulo. Entonces simplemente reemplazando el área del rectángulo por propiedades largo por ancho o base por altura. Entonces, es el área del rectángulo. Mientras que del triángulo, base por altura sobre 2. Entonces, reemplazando en cada una de estas áreas, tendremos aquí sus valores. 3x más 5, que es la base, por su altura, que es 2x, o su ancho. Y en el otro caso, base 2x por 2x sobre 2. Reduciendo y simplificando, podríamos tener esta operación. 3 por 2, 6x al cuadrado, 2 por 5, siempre multiplicando a cada uno de los términos, menos, aquí simplificamos 2, x por 2, 2x al cuadrado. Reduciendo, tendremos el área de esta región sombreada, P, es 4x al cuadrado más 10. Similarmente, trabajaremos para el otro polígono. En este caso, vamos a simplemente sacar por la diferencia como el anterior, área del rectángulo, el área total, menos área de este cuadrado. Nos piden el área de la parte sombreada de azul. Entonces, nuevamente reemplazamos el área del rectángulo nos dan su largo y lo dan su ancho, es largo por ancho. Y el área del cuadrado es lado al cuadrado, que tiene simplemente, está para reemplazar. Largo por ancho y por lado al cuadrado, que viene a ser el área del cuadrado. Haciendo las operaciones y en cada una de estas partes, 3 por 7 y 3 por 2, tendremos, y reduciendo, tendremos el área del valor o del área de Q. Finalmente nos dice, calcula P más Q. Esto es Q, por cierto. No, si bien es cierto, está usando la misma letra, pero representa de Q. Estamos hablando de Q. Entonces calcularemos el valor de estas dos áreas como la suma de estos dos polinomios. Aquí tenemos de dos términos, 4x al cuadrado más 10x y 20x al cuadrado más 6x. Sumando o reduciendo los términos semejantes, 4x al cuadrado y 10x o 20x al cuadrado, tendremos en un solo factor igual que los otros dos. Entonces, teniendo este como resultado final, 24x al cuadrado más 16x. Continuando con las operaciones de multiplicación de polinomios, esta vez tenemos relacionado a un sólido geométrico, a un prisma. Entonces, nos dan sus dimensiones. Se podría decir que este es el largo, el ancho y el alto. Y nos pide calcular el volumen dando un valor para X y para Y, dado que está en relación a esas variables. Una estrategia sería reemplazar de repente estos valores en cada una de estas medidas, para luego, convertido en número, hacer la misma operación. O podría ser trabajar primero con estas letras, con estas mismas medidas como está, y luego al final reemplazar. Por cualquiera de las vías podemos llegar al mismo resultado. Entonces el volumen es simplemente multiplicar sus dimensiones, sus medidas de largo, ancho y alto. Entonces aquí lo que vamos a hacer luego es multiplicar de 2 en 2, dos factores y luego el resultado seguramente con el otro. Entonces multiplicando acá simplemente se multiplican los coeficientes primero y las variables sumando sus exponentes. Entonces tendremos
este resultado. 2 raíz de 3 y x sigue porque no tiene con quién asociarse, y el y sería 3, mientras que el otro factor sigue bajando. Ahora, este factor, este coeficiente multiplicará a raíz de 27. Igualmente, este multiplicará al otro, a cada uno de ellos, teniendo en cuenta la regla de la multiplicación de las variables y también de los números. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta parte? ¿Por qué 18? 27 por 3, 81. Raíz de 81 es 9. Por 2, 18. Así se obtiene entonces 18. Mientras que 2 es, aquí en esta variable, más 3, 5. Y e al cubo simplemente acompaña al otro. Para la otra parte, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. Eso es 3 por 2, 6. Las variables, tendríamos x al cuadrado, baja, y 3 más 4, 7. A partir de esto, entonces, simplemente podemos reemplazar ya los valores de x y y. En este caso será 2 y 1, reemplazando y efectuando, vamos a ya seguramente tener el resultado final. Entonces, 2 a la quinta, porque x vale 2, 1 al cubo, 6 por 2 al cuadrado y 1 a la séptima. En este caso, no olvidarse el orden operativo, primero las potencias y luego la multiplicación. 2 a la quinta, 32 por 18. 1 al cubo es 1 y aquí 2 al cuadrado, 4 por 6. Entonces, haciendo esa operación, finalmente vamos a tener en esta parte 576 y en el otro más 24 y la suma 600, como se trata de volumen, unidades cúbicas.